Me llamo Ángela Varela y tengo 60 años. 60 años que se sienten como 600 después de lo que pasó hace 3 meses en esa notaría fría de la calle Mayor, aquí en Zaragoza. Todavía me cuesta creer que mi propio hijo, mi Héctor, me haya mirado a los ojos y me haya dicho esas palabras que me siguen despertando cada madrugada. Tu parte es suficiente, pero empezaré por el principio, porque esta historia no comenzó ese día. Esta historia empezó hace 40 años, cuando conocí a Domingo Varela en las fiestas del Pilar. Yo tenía 20 años y trabajaba en una fábrica textil del barrio de la Almozara. Domingo era carpintero, tenía las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que me derretía el corazón cada vez que pasaba por la puerta de la fábrica a buscarme. Nos casamos al año siguiente, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Pablo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños. Domingo siempre hablaba de montar su propio taller, de tener hijos que corretearan por un patio con árboles frutales. Yo soñaba con una casa llena de risas, con domingos de cocido y tardes de costura mientras los niños hacían los deberes en la mesa de la cocina. La realidad fue distinta, como suele pasar. Héctor llegó cuando llevábamos 3 años casados. Fue un embarazo difícil y después de él, los médicos nos dijeron que ya no podríamos tener más hijos. Al principio nos dolió, pero pronto entendimos que la vida nos había dado un regalo precioso y que toda nuestra energía debía volcarse en él. Domingo nunca pudo montar su taller. En lugar de eso, abrimos una pequeña tienda de barrio en los bajos de nuestro edificio. Vendíamos de todo: pan, leche, periódicos, golosinas para los niños que salían del colegio. No era el sueño que habíamos imaginado, pero era nuestro. Yo atendía el mostrador mientras Domingo hacía reparaciones menores para los vecinos y se ocupaba de los pedidos. Héctor creció entre esos estantes llenos de productos, jugando con las cajas vacías, ayudándonos a poner precios en las etiquetas cuando ya tuvo edad suficiente. Era un niño inteligente, muy inteligente. Sus profesores siempre nos decían que tenía futuro, que podría llegar lejos si se lo proponía. Domingo y yo nos desvivíamos por darle lo mejor. Trabajábamos de sol a sol para pagarle clases particulares, una bicicleta nueva cuando la suya se quedó pequeña, los libros de texto más caros que pedían en el instituto. Recuerdo las noches que me quedaba despierta haciendo cuentas en la mesa de la cocina, calculando hasta el último céntimo para que a Héctor no le faltara nada. Domingo se levantaba a las 5 de la madrugada para recibir el reparto de pan fresco, y yo me acostaba pasada la medianoche después de cuadrar la caja y dejar todo preparado para el día siguiente. Los años pasaron volando. Héctor terminó el bachillerato con muy buenas notas y se fue a Madrid a estudiar administración de empresas. Nos costaba mantenerle allí, pero sabíamos que era su oportunidad de tener una vida mejor que la nuestra. Le mandábamos dinero cada mes, dinero que salía de nuestros ahorros más preciados, de las vacaciones que nunca pudimos tomarnos, de los caprichos que nunca nos dimos. Durante la universidad, Héctor venía poco por casa. Siempre tenía exámenes, prácticas, trabajos en grupo. Cuando venía por Navidad o en verano, se quedaba unos días y luego se iba con amigos a la playa o a viajar por Europa. Tengo que aprovechar, mamá, me decía. Cuando termine la carrera ya tendré tiempo de estar en casa. Después de licenciarse, consiguió trabajo en una empresa de consultoría en Madrid. Un trabajo bien pagado, con traje y corbata, que le permitía vivir en un piso moderno en el centro de la ciudad. Nos visitaba aún menos. Las llamadas se espaciaron. Los domingos se convirtieron en un «Hola, mamá, ¿todo bien? Tengo mucho trabajo», que duraba 5 minutos. Domingo empezó a ponerse enfermo cuando Héctor tenía 28 años. Al principio pensamos que eran achaques de la edad, que el cansancio de tantos años trabajando le estaba pasando factura. Pero los dolores se hicieron más frecuentes. Y cuando por fin le convencí de ir al médico, ya era demasiado tarde. Cáncer de páncreas, dijeron. Agresivo. Meses, no años. Le llamé a Héctor esa misma tarde. Papá está muy enfermo. Le dije, muy enfermo de verdad. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Y luego su voz, más seria de lo que la había oído nunca. ¿Cuánto tiempo? Vino ese fin de semana. Llegó en un coche nuevo. Un BMW negro que brillaba bajo las farolas de nuestra calle estrecha. Subió a casa, abrazó a su padre con cuidado, como si fuera de cristal, y se sentó en el sofá del salón
a escuchar el diagnóstico que Domingo le explicó con esa tranquilidad suya de toda la vida. «No te preocupes, hijo», le dijo. «Tu madre y yo hemos llevado siempre las cosas con calma. Esto también lo haremos así». Durante los 9 meses que duró la enfermedad de Domingo, Héctor vino a vernos 4 veces. 4 veces en 9 meses. Siempre tenía una excusa, un proyecto importante, un viaje de trabajo, una presentación crucial. Yo no le dije nada, pero cada vez que colgaba el teléfono después de escuchar otra de sus disculpas, sentía que algo se rompía un poco más dentro de mi pecho. Domingo murió un martes de noviembre, con la lluvia golpeando los cristales de la habitación del hospital. Yo le tenía cogida la mano cuando se fue, y en sus últimos momentos me susurró algo que no pude entender bien. Algo sobre un terreno, algo sobre Héctor, algo sobre que yo estaría bien. El funeral fue pequeño. Los vecinos, algunos clientes antiguos de la tienda, mi hermana Carmen, que vino desde Valencia. Héctor llegó en el último momento, con el mismo traje negro que había usado en su graduación. Después del entierro, se quedó 2 días en casa, ayudándome con los papeles del seguro, organizando los documentos de Domingo. El tercer día me dijo que tenía que volver a Madrid, que tenía una reunión importante que no podía aplazar. «¿Estarás bien, mamá?», me preguntó mientras guardaba su maleta. «Estaré bien», le contesté, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que mantuve abierta la tienda por inercia, más que por otra cosa. Los vecinos seguían viniendo, compraban lo básico, me preguntaban cómo estaba. Me decían que Domingo había sido un buen hombre. Yo asentía, les sonreía, les daba el cambio exacto, y cuando cerraba por las noches, me sentaba en la cocina a mirar las facturas que se acumulaban sobre la mesa. La llamada del notario llegó un viernes por la mañana. Don Emilio Castillo, de la Notaría Castillo y Asociados. Una voz formal, educada, que me citaba para el lunes siguiente para la lectura del testamento del señor Domingo Varela Mendoza. No sabía que Domingo hubiera hecho testamento. Nunca habíamos hablado de esas cosas. Supongo que los dos pensábamos que aún teníamos tiempo, que los testamentos eran para personas mayores, no para nosotros. Pero Domingo siempre fue previsor, más de lo que yo imaginaba. Llamé a Héctor esa misma tarde. «El notario me ha citado para leer el testamento de papá», le dije. «¿Testamento? ¿Papá hizo testamento?» «Eso parece. El lunes a las 11 en la notaría de la calle Mayor». «Vale, mamá. Allí estaré». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. No sabía si era nervios, tristeza o esa mezcla de emociones que llevo sintiendo desde que Domingo se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome qué habría dejado escrito mi marido, qué últimas voluntades habría querido expresar. El lunes llegué temprano a la notaría. Es un edificio viejo en el centro de Zaragoza, con esos escalones de piedra gastados por los años y una puerta de madera maciza que chirría al abrirse. La sala de espera tenía sillones de cuero verde oscuro y revistas atrasadas sobre una mesa de cristal. Me senté junto a la ventana y esperé. Héctor llegó 5 minutos antes de la hora. Llevaba uno de esos trajes caros que se había acostumbrado a usar, zapatos de piel brillante, un reloj que seguramente costaba más que lo que yo ganaba en un año con la tienda. Me dio un beso en la frente y se sentó a mi lado. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hijo. Nerviosa, pero bien». Don Emilio nos recibió en su despacho, un hombre mayor, de pelo completamente blanco y gafas de montura dorada. Tenía sobre la mesa una carpeta gruesa con papeles y documentos que reconocí como la letra cuidadosa de Domingo. «Señora Varela, señor Varela», nos saludó con esa cortesía profesional de los notarios. «Lamento su pérdida». Don Domingo era un hombre muy respetado en el barrio. Nos sentamos frente a su escritorio. Héctor se removía inquieto en su silla. Yo tenía las manos cruzadas sobre el regazo, tratando de mantener la compostura. «Bien», comenzó don Emilio, ajustándose las gafas. «Procederé a la lectura del testamento otorgado por don Domingo Varela Mendoza el día 15 de agosto del año pasado. El año pasado, Domingo había hecho el testamento apenas 3 meses después de recibir el diagnóstico. Sin decirme nada, sin comentarlo conmigo, sentí una punzada de dolor al pensar en mi marido, ya sabiendo que se moría, preocupándose por organizarlo todo para cuando ya no estuviera. «En primer lugar», continuó el notario,
Don Domingo lega a su hijo, Héctor Varela Mendoza, las siguientes propiedades y bienes, la totalidad de las cuentas bancarias, que ascienden a la cantidad de 5.300.000 euros. 5 millones. No podía ser. Nosotros nunca habíamos tenido tanto dinero. Trabajábamos día a día, vivíamos de la tienda, teníamos algunos ahorros, pero 5 millones, así como la propiedad del local comercial, sito en la calle San Lorenzo número 42, donde actualmente se desarrolla la actividad comercial familiar. Nuestra tienda. Héctor heredaba nuestra tienda y la vivienda familiar ubicada en la misma dirección, planta tercera, puerta izquierda, nuestra casa. El piso donde habíamos vivido durante 37 años, donde Héctor había crecido, donde Domingo había muerto. Mi corazón empezó a latir muy deprisa. Miré a Héctor de reojo. Él tenía la vista fija en el notario, pero yo podía ver que estaba conteniendo una sonrisa. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto desde que era niño, y le regalábamos la bicicleta por su cumpleaños. En segundo lugar, siguió don Emilio. Don Domingo lega a su esposa, doña Ángela Varela Sánchez, la propiedad del terreno rústico, sito en el término municipal de Épila, polígono 3, parcela 215, con una extensión de 8.000 metros cuadrados. Un terreno en Épila, un pueblo a 40 kilómetros de Zaragoza, 8.000 metros cuadrados de... ¿qué? ¿Tierra? ¿Campo? No entendía nada. El notario siguió leyendo detalles técnicos, números de registro, fechas de inscripción. Yo había dejado de escuchar. La sangre me zumbaba en los oídos como si fuera el mar. 5 millones de euros para Héctor. Un terreno para mí. Un terreno del que yo no sabía nada. En un pueblo al que apenas había ido una vez en mi vida. ¿Alguna pregunta?, preguntó don Emilio al terminar la lectura. Héctor se inclinó hacia adelante. ¿Los 5 millones están disponibles inmediatamente? Una vez completados los trámites fiscales y las gestiones pertinentes, sí, es cuestión de semanas. ¿Y el terreno de mi madre? ¿Está edificado? No, señor Varela. Según consta en el registro, es terreno rústico sin edificar. Tiene acceso por camino rural y, según los datos que obran en nuestro poder, cuenta con algunos restos de construcciones antiguas, probablemente de uso agrícola. Un terreno vacío, ruinas. Domingo me había dejado un terreno vacío con ruinas, mientras que a Héctor le dejaba una fortuna y todo lo que habíamos construido juntos durante 40 años. Salimos de la notaría en silencio. En la calle, bajo el sol de mayo que calentaba las piedras viejas del centro de Zaragoza, Héctor se detuvo y me miró. Mamá, yo no sabía que papá tuviera tanto dinero ahorrado. Yo tampoco lo sabía. No entendía de dónde habían salido 5 millones de euros. Nosotros vivíamos ajustado, sin lujos, guardando céntimo a céntimo. Supongo que papá era más previsor de lo que pensábamos, murmuré. Héctor asintió, pero vi que tenía prisa. Miraba el reloj, el móvil, como si tuviera algo importante que hacer. ¿Te importa si no comemos juntos hoy? He quedado con unos amigos que están aquí de paso. ¿Amigos de paso? Su padre acababa de dejarle 5 millones de euros y él tenía prisa por irse con unos amigos. Asentí con la cabeza, porque no confiaba en mi voz para decir nada coherente. Vale, me dice mamá. Hablamos mañana, ¿de acuerdo? Me dio un beso rápido en la mejilla y se alejó calle abajo, hacia donde había aparcado su BMW. Yo me quedé allí parada, con el sol en la cara y una sensación de vacío en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Esa noche, sola en la cocina de la casa que ya no era mía, marqué su número. Necesitaba hablar con él. Necesitaba entender qué había pasado, por qué Domingo había repartido las cosas de esa manera. Hola, mamá. Héctor, necesito que hablemos. Claro, dime. No por teléfono. Mañana, si puedes. Es importante. Hubo una pausa. Oí voces de fondo, risas, música. Mira, mamá, mañana me vuelvo a Madrid temprano. Tengo una reunión súper importante el miércoles y necesito prepararla. Pero Héctor, escúchame. Su voz cambió de tono. Se volvió más seria, más fría. Ya sé lo que me vas a decir, que la herencia no te parece justa, que papá me ha dado demasiado a mí y muy poco a ti. Pero piénsalo bien. Tú tienes 60 años, estás jubilada, no tienes grandes gastos. Con ese terreno puedes hacer lo que quieras.
venderlo, alquilarlo, lo que sea. Tu parte es suficiente. Tu parte es suficiente. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Mi propio hijo, mi único hijo, el niño para el que Domingo y yo habíamos trabajado sin descanso durante 40 años, me decía que mi parte era suficiente. Héctor, yo no estoy hablando de dinero. Mamá, de verdad que no tengo tiempo para dramas ahora. Estamos hablando de 5 millones de euros, ¿entiendes? Tengo que organizarlo todo, hablar con asesores fiscales, decidir inversiones. Es muy complicado. Dramas. Mi dolor era un drama para él. Te llamo la semana que viene, ¿vale? Cuídate mucho. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea libre, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche no pegué ojo. Me quedé sentada en el sofá del salón, mirando las paredes de la casa donde había sido feliz, donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi marido durante sus últimos meses de vida. Una casa que ya no era mía, una tienda que ya no era mía, una vida entera que, según las últimas voluntades de Domingo, pertenecía ahora a un hijo que consideraba que mi dolor era un drama y mi parte de la herencia más que suficiente. Cuando amaneció, tomé una decisión. Tenía que ver ese terreno. Tenía que entender qué había querido decirme Domingo con ese regalo extraño, con esa herencia que no lograba comprender. Quizás allí, en esos 8.000 metros cuadrados de tierra que ahora eran míos, encontraría las respuestas que mi corazón necesitaba desesperadamente. 3 días después de la lectura del testamento, tomé el autobús de las 8 de la mañana hacia Épila. Era un miércoles gris, de esos días de mayo, en los que las nubes cubren el cielo como una manta pesada y el aire huele a lluvia que no termina de llegar. Llevaba en el bolso los papeles del terreno, un bocadillo de tortilla que apenas había podido comer y las llaves de la casa que ya no era mía. Héctor se había marchado a Madrid el día anterior sin despedirse. Supe que se había ido porque el BMW ya no estaba aparcado en la calle cuando bajé a abrir la tienda por la mañana. La tienda que tampoco era mía, que pronto sería suya oficialmente y que yo tendría que entregar, junto con las llaves de casa, junto con los recuerdos de toda una vida. El autobús traqueteaba por la carretera comarcal mientras yo miraba por la ventana los campos de cereal que empezaban a dorarse bajo el cielo plomizo. En mi regazo tenía abierta la carpeta con los documentos del terreno. Polígono 3, parcela 215, 8.000 metros cuadrados. Las coordenadas exactas estaban anotadas con la letra cuidadosa de Domingo en un papel aparte que había encontrado esa mañana entre sus cosas. ¿Cuándo había ido Domingo a Épila? ¿Cuándo había comprado ese terreno? ¿Con qué dinero? ¿Por qué nunca me había dicho nada? Durante los 40 años que habíamos estado juntos, pensé que lo conocía completamente. Pensé que no había secretos entre nosotros. Pero los 5 millones de euros que había dejado a Héctor y este terreno misterioso me demostraban que mi marido había vivido una vida paralela de la que yo no sabía nada. El autobús me dejó en la plaza del pueblo. Épila es pequeño, de esos pueblos aragoneses donde todo el mundo se conoce y los forasteros llaman la atención enseguida. Le pregunté al conductor cómo llegar al polígono 3 y me miró con curiosidad. ¿Va usted a ver terrenos? ¿Es de alguna inmobiliaria? No, le dije, es mío. Era de mi marido, el hombre que tendría mi edad y llevaba una gorra de visera calada hasta las cejas. Me estudió con atención. Su marido no sería Domingo, ¿verdad? Domingo, el de Zaragoza. Se me paró el corazón. Sí, Domingo Varela. ¿Le conocía usted? Pues claro, venía por aquí cada 2 o 3 meses desde hace... ¿Qué serían? ¿15 años? Siempre preguntaba por el terreno de los Melendo, por la caseta del manantial. Un hombre muy educado, muy formal. Lamento mucho su pérdida, señora. 15 años. Domingo había estado viniendo a Épila durante 15 años sin decirme nada. Me temblaron las piernas. ¿Sabe cómo puedo llegar al terreno? Claro, mujer. Salga del pueblo por la carretera de Rueda, siga unos 2 kilómetros y verá un desvío a la izquierda, un camino de tierra. El terreno está al final de ese camino. No tiene pérdida. Es el único que queda por esa zona. Me despedí del conductor y caminé hacia las afueras del pueblo siguiendo sus indicaciones. Épila tiene esa quietud de los pueblos pequeños, con casas de piedra, balcones de hierro forjado
y calles estrechas por las que apenas cabe un coche. Algunas ventanas tenían macetas con geranios rojos, otras estaban cerradas a cal y canto, con esa tristeza de las casas abandonadas por la gente que se marchó a la ciudad. El camino de tierra estaba más deteriorado de lo que esperaba. Había baches profundos llenos de agua de las últimas lluvias, y la hierba crecía por el centro, señal de que pocos coches pasaban por allí. Caminé durante 20 minutos, con el barro pegándose a mis zapatos de vestir, que no eran apropiados para aquello, pero que eran los únicos decentes que tenía. Y entonces lo vi. El terreno se extendía ante mí como un mar de tierra parda salpicada de hierbajos y arbustos. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba rodeado por una valla de alambre oxidado con algunos postes caídos, y en uno de los extremos había los restos de lo que debió ser una construcción. Muros de piedra derruidos, tejas rotas esparcidas por el suelo, maderas podridas que habían sido vigas o puertas. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración, los latidos de mi corazón, el viento suave que movía las hierbas secas. No había coches, ni sirenas, ni voces de vecinos, ni el ruido constante de la ciudad al que estaba acostumbrada. Solo silencio y espacio y cielo. Encontré una abertura en la valla y entré. El terreno estaba lleno de desniveles, de pequeñas colinas y hondonadas. Había olivos muy viejos, algunos muertos, otros con troncos retorcidos que seguían dando hojas verdes plateadas. Había almendros silvestres, higueras que crecían donde querían, y en algunas zonas, hileras de piedras que debían haber sido bancales para cultivos. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me alejaba más de la mujer que había sido esa mañana. La mujer que se había despertado en una casa que ya no era suya, que había abierto una tienda que pronto tendría que entregar, que había criado a un hijo que consideraba que su dolor era un drama. Aquí, en medio de esta inmensidad de tierra y cielo, esa mujer parecía muy pequeña y muy lejana. Al fondo del terreno, medio escondido entre unos álamos, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una pequeña construcción de piedra, casi intacta, con un tejado de tejas árabes y una puerta de madera que, aunque vieja, parecía sólida. Me acerqué con el corazón acelerado. La puerta estaba cerrada con un candado, pero las ventanas no tenían cristales y pude mirar dentro. Era una habitación única, no muy grande, con el suelo de losas de barro y las paredes encaladas. En un rincón había una mesa de madera maciza y sobre ella una caja metálica que reconocí inmediatamente. Era la caja donde Domingo guardaba sus documentos importantes, la misma caja que había tenido en casa durante años, en la que guardaba las escrituras del piso, los papeles del seguro, las facturas más importantes. ¿Qué hacía aquí? Rodeé la pequeña construcción buscando otra manera de entrar. En la parte trasera, una de las ventanas estaba más baja y pude encararme e introducirme por ella, aunque no sin dificultad, y algún que otro rasguño en las piernas. Dentro olía a humedad y a tiempo. La caja estaba cubierta de polvo, pero al abrirla encontré que el contenido estaba protegido por bolsas de plástico. Había documentos, fotografías y algo que me dejó sin respiración, una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Domingo. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta. Estaba fechada el día después de recibir el diagnóstico del cáncer. Mi querida Ángela, si estás leyendo esto es porque ya me he ido y porque has encontrado este lugar que durante tantos años he mantenido en secreto. Sé que te habrás hecho muchas preguntas. Sé que no entenderás por qué te he dejado este terreno mientras que a Héctor le he dado tanto dinero. Déjame explicarte. Este lugar perteneció a mi abuelo Laureano. Era suyo antes de la guerra, cuando toda esta zona eran viñedos y olivares que daban trabajo a medio pueblo. Mi abuelo perdió estas tierras durante los años difíciles. Las vendió por casi nada para poder comer, para poder sobrevivir. Siempre me dijo que algún día yo las recuperaría, que algún día volverían a ser de la familia. Hace 15 años, cuando la tienda empezó a ir mejor, cuando conseguimos ahorrar algo de dinero, supe que el nieto de quien las compró quería venderlas. Costaban muy poco porque estaban abandonadas, porque nadie creía que pudieran valer para algo. Pero yo sabía lo que este lugar había sido, sabía lo que podía volver a ser,
Cada mes, en secreto, apartaba parte de las ganancias de la tienda. No mucho, lo justo para que no te dieras cuenta, lo suficiente para ir comprando parcela a parcela, año tras año, hasta recuperar todo el terreno que había sido de mi abuelo, 8.000 metros cuadrados de la tierra más fértil de la comarca, con un manantial que nunca se seca y una orientación perfecta para los cultivos. También Ángela conseguí algunos trabajos extras que tú no conocías, reparaciones importantes para empresas, restauraciones de muebles antiguos para coleccionistas, algún encargo especial que me pagaron muy bien. Todo ese dinero, todos estos años, lo invertí con la ayuda de un asesor financiero de Zaragoza. Nunca te lo dije, porque quería que fuera una sorpresa, porque quería que cuando me fuera, tanto tú como Héctor tuvierais un futuro asegurado. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué le he dado tanto dinero a él y a ti solo esta tierra? Te lo explico, mi amor. Héctor es joven, es ambicioso, vive en la ciudad. El dinero le servirá para labrarse una carrera, para hacer negocios, para vivir la vida que ha elegido. Pero tú, Ángela, tú eres como yo. Tú entiendes el valor de las cosas sencillas, el placer de ver crecer lo que plantas con tus manos, la satisfacción de trabajar algo que es tuyo de verdad. Este terreno no es un regalo de consolación, es el regalo más grande que puedo hacerte. Es libertad, Ángela, es la oportunidad de empezar de nuevo, de crear algo tuyo, de no depender de nadie. En esta caja encontrarás también los estudios del suelo que encargué, los permisos que conseguí, los planos que hice para cuando decidieras qué quieres hacer aquí. Puedes venderlo si quieres, vale mucho más de lo que parece. Pero mi sueño, nuestro sueño, es que lo conviertas en algo hermoso, que plantes olivos como los de mi abuelo, que hagas un huerto como el que siempre quisimos tener, que construyas una casita pequeña donde puedas venir a descansar, a pensar, a ser tú misma. No estés enfadada conmigo por habértelo ocultado. Lo hice por amor, para protegerte, para que pudieras tener esta sorpresa cuando más la necesitaras, porque sabía que cuando me fuera, necesitarías algo que fuera solo tuyo, algo que nadie pudiera quitarte nunca. Te amo, Ángela. Te he amado desde el primer día que te vi en las fiestas del Pilar, y te amaré siempre. Este lugar es mi último regalo para ti, pero también es mi manera de quedarme contigo para siempre. Cada olivo que plantes, cada flor que crezca aquí, será una prueba de nuestro amor. Cuídate mucho, mi vida, sé feliz, para siempre tuyo. Domingo P. D. En el fondo de la caja hay algo más, algo que quería que tuvieras cuando estuvieras preparada para empezar de nuevo. Lloré como no había llorado desde el funeral. Lloré por Domingo, por sus secretos llenos de amor. Lloré por los años que no podríamos vivir juntos en este lugar. Lloré por la Ángela que había sido hasta esa mañana, la mujer que creía que su valor dependía de lo que otros pensaran de ella. En el fondo de la caja, envuelta en un paño de terciopelo azul, encontré la sortija de compromiso de la abuela de Domingo, la misma que él me había descrito tantas veces, pero que nunca habíamos podido permitirnos comprar. Una esmeralda pequeña, rodeada de diamantes diminutos, antigua y hermosa, que brilló bajo la luz que se filtraba por la ventana como una promesa. Y también encontré otros documentos, los estudios del suelo que mencionaba en la carta, los análisis del agua del manantial, que efectivamente había, escondido entre los álamos del fondo, los permisos de construcción que había conseguido para edificar una vivienda rural, los planos dibujados a mano de una casa pequeña pero perfecta, con cocina americana, salón con chimenea, 2 habitaciones y un porche orientado al sur. Domingo lo había planeado todo. Durante 15 años había estado preparando mi futuro sin que yo lo supiera. Y yo, que me había sentido abandonada, despreciada, relegada, descubría que en realidad había sido la persona más amada del mundo. Salí de la caseta y caminé hasta el centro del terreno. El sol había empezado a filtrarse entre las nubes y los rayos dorados iluminaban la tierra parda, haciéndola brillar como si estuviera sembrada de oro. Me quedé allí de pie, con la carta en una mano y la sortija en la otra, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez desde que Domingo había muerto, por primera vez desde que Héctor me había dicho que mi parte era suficiente,
Sentí que el futuro no era algo que me daba miedo, era algo que podía construir con mis propias manos. Esa tarde, cuando regresé a Zaragoza en el último autobús, ya no era la misma mujer que había salido por la mañana. Llevaba tierra bajo las uñas, barro en los zapatos y una sonrisa en los labios que hacía semanas que no aparecía por allí. Al llegar a casa, marqué el número de Héctor. Esta vez fui yo la que habló sin darle tiempo a poner excusas. Héctor, soy mamá. No te llamo para quejarme de la herencia ni para pedirte nada. Te llamo para decirte que tienes razón. Mi parte es suficiente. Es más que suficiente. Es perfecta. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Estoy mejor que bien, hijo. Estoy empezando a estar completa. Ya hablaremos cuando tengas tiempo. Sin prisa. Cuídate mucho. Colgué antes de que pudiera responder, igual que había hecho él conmigo unos días atrás. Pero esta vez no lo hice con rabia o con dolor. Lo hice porque tenía cosas más importantes que hacer que tratar de conseguir la atención de alguien que no sabía valorar lo que tenía delante. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de un tirón hasta el amanecer. Y soñé con olivos centenarios, con una casita de piedra y tejas rojas, y con Domingo joven sentado en el porche esperándome con una sonrisa. Una semana después de encontrar la carta de Domingo, tomé la decisión más importante de mi vida desde que me casé con él 40 años atrás. Cerré la tienda para siempre. Era un lunes por la mañana, y en lugar de levantar la persiana metálica, como había hecho durante décadas, colgué un cartel que había escrito a mano la noche anterior. Cerrado por jubilación. Gracias a todos los clientes por estos años. Ángela. Don Joaquín, el de la ferretería de al lado, se acercó mientras yo pegaba el cartel con cinta adhesiva. ¿Pero qué haces, Ángela? ¿No irás a cerrar de verdad? De verdad, Joaquín. Es hora de hacer algo diferente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas con tu hijo a Madrid? No, le dije. Y al decirlo sentí una extraña sensación de libertad. Me voy al campo. Voy a ser agricultora. Don Joaquín me miró como si hubiera perdido la cabeza. Probablemente pensó que la pena por Domingo me había trastornado, que una mujer de 60 años no podía empezar de cero con 8.000 metros cuadrados de tierra abandonada. Puede que tuviera razón, puede que estuviera loca, pero era mi locura, y hacía mucho tiempo que no tomaba una decisión que fuera completamente mía. Los siguientes días fueron un torbellino de gestiones. Tenía que entregar las llaves de la casa y la tienda a Héctor, encontrar dónde vivir mientras arreglaba el terreno, comprar herramientas, conseguir permisos. Cada trámite que completaba se sentía como una pequeña liberación, como si estuviera quitándome capas de una vida que ya no me pertenecía. Héctor vino desde Madrid el fin de semana para hacerse cargo oficialmente de las propiedades. Llegó con una carpeta llena de papeles y esa eficiencia fría que había desarrollado en sus años de consultor. Había contratado a una empresa de tasación para evaluar el valor del local comercial y tenía planes para convertir la tienda en algo más moderno, más rentable. ¿Estás segura de lo que haces, mamá?, me preguntó mientras revisábamos el inventario de la tienda. Esto del campo es muy duro. Tú no has trabajado nunca la tierra. Tu abuelo Laureano sí, le contesté. Y tu bisabuelo. Y tu padre soñaba con hacerlo. Está en la sangre. Héctor. Mi hijo frunció el ceño. No le gustaba que le hablara de sangre, de tradición familiar, de cosas que no se podían medir en euros ni poner en una hoja de cálculo. Pero mamá, piénsalo bien. Tienes 60 años. Podrías vender ese terreno, comprarte un pisito bonito en algún sitio tranquilo, vivir de la renta. Sería mucho más sensato. Sensato. Esa palabra que había gobernado toda mi vida. Lo sensato era trabajar en la tienda hasta morirme. Lo sensato era quedarme en casa llorando por Domingo. Lo sensato era aceptar que mi hijo me considerara un estorbo y retirarme discretamente a esperar la muerte en un piso pequeño viendo la televisión. No quiero ser sensata, le dije. Quiero ser feliz. Héctor suspiró y siguió haciendo números en su tablet. No entendía y probablemente nunca entendería, pero esa ya no era mi responsabilidad. Ya había pasado demasiados años tratando de asegurarme de que él estuviera cómodo, de que tuviera lo que necesitaba, de que no le faltara nada. Era hora de preocuparme por mí. Encontré un pequeño apartamento en alquiler en Épila, en una de las casas del centro del pueblo, que habían sido reformadas para turismo rural, pero que los dueños alquilaban por meses a gente como yo. Era diminuto,
una habitación, una cocina americana, un baño y un saloncito con ventana a la plaza. Pero era limpio, barato, y estaba a solo 10 minutos andando de mi terreno. La primera noche que dormí allí, me desperté en mitad de la madrugada sin saber dónde estaba. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón latir. Ningún ruido de coches, ningún vecino que pusiera la televisión demasiado alta, ninguna sirena de ambulancia corriendo hacia el hospital. Solo silencio. Y por primera vez en meses, paz. Al día siguiente empecé el trabajo de verdad. Había estudiado los planos que Domingo había dibujado y había decidido empezar por limpiar y acondicionar la zona donde quería construir la casa. Según sus cálculos, la mejor ubicación era una loma suave en el centro del terreno, con vistas a las montañas y protegida del viento del norte por los álamos del fondo. Contraté a un hombre del pueblo, Evaristo, que tenía una empresa pequeña de jardinería y construcción rural. Era un hombre de mi edad, viudo como yo, con manos curtidas por el trabajo y esa paciencia infinita de la gente que ha vivido siempre en contacto con la tierra. ¿Está segura de que quiere construir aquí?, me preguntó el primer día, mientras caminábamos por el terreno evaluando el trabajo que había que hacer. Esto va a ser mucho esfuerzo, Ángela, y mucho dinero. Tengo tiempo y tengo dinero, le contesté. Lo que no tengo es otra vida que vivir. Evaristo sonrió. Era una sonrisa que entendía cosas que no se decían con palabras. Pues entonces, manos a la obra. El trabajo empezó con la limpieza. Había que quitar los arbustos salvajes, recoger las piedras, nivelar el terreno. Yo no podía hacer el trabajo pesado, pero sí podía ayudar con las tareas más pequeñas. Arrancar hierbajos, clasificar piedras, limpiar escombros. Al principio me dolía todo después de cada jornada. Me levantaba por las mañanas con agujetas en músculos que no sabía que tenía, con las manos llenas de ampollas, con la espalda rígida como un palo. Pero también me levantaba con algo que había perdido hacía mucho tiempo, ganas de salir de la cama, ganas de ver qué había cambiado en el terreno desde el día anterior, ganas de seguir construyendo algo que sería mío de verdad. Las primeras semanas fueron las más duras, no solo por el trabajo físico, sino porque empezó a llegar la realidad de lo que había hecho. Me había quedado sola, había abandonado la vida que conocía para empezar algo completamente nuevo a una edad en la que la mayoría de la gente se conforma con lo que tiene. Héctor me llamaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran cada vez más cortas y más distantes. Él estaba ocupado invirtiendo su herencia, comprando un piso más grande en Madrid, cambiando de trabajo a una empresa más prestigiosa. Su vida iba hacia arriba y hacia adelante, y yo me había quedado atrás, jugando con piedras y tierra en un pueblo perdido de Aragón. Una tarde, mientras arrancaba hierbajos cerca del manantial, llegó una mujer mayor con una cesta de mimbre en el brazo. Tendría unos 70 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño, y esa manera de caminar de la gente que ha trabajado duro toda la vida. ¿Usted es la viuda de Domingo?, me preguntó. Sí, soy Ángela. La conocía. Soy Remedios. Vivo en la casa amarilla de la plaza. Su marido venía a veces a comprar huevos y verduras a mi huerto. Un hombre muy educado, muy trabajador. Lamento mucho su pérdida. Me limpié las manos en el delantal y la invité a sentarse en un tronco que habíamos puesto como banco improvisado. Le he traído unas cosas, me dijo, abriendo la cesta. Huevos de mis gallinas, tomates del huerto, una hogaza de pan que hice ayer. Pensé que le vendrían bien. Era la primera vez en semanas que alguien tenía un gesto de bondad conmigo sin esperar nada a cambio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es usted muy amable, Remedios. No sé cómo pagárselo. No hay que pagar nada. Los vecinos nos ayudamos. Es lo normal. Además, añadió con una sonrisa traviesa, tengo curiosidad por ver qué va a hacer aquí. Este terreno llevaba abandonado desde que era niña. Es bonito ver que alguien le da vida otra vez. Remedios se convirtió en mi primera amiga en Épila. Venía a verme cada pocos días, siempre con algo en la cesta, verduras, fruta, algún guiso que había hecho de más. A cambio, yo le contaba mis planes para el terreno, le enseñaba los progresos que íbamos haciendo Evaristo y yo. ¿Va a plantar olivos?, me preguntó un día, mientras mirábamos los plantones que acababa de comprar en un vivero de Zaragoza. Eso espero. Mi marido me dejó unos estudios que decían que esta tierra es perfecta para ellos. Claro que es perfecta.
Mi abuelo decía que los olivos de aquí daban el mejor aceite de toda la comarca. Pero cuidado con dónde los planta. Los olivos son caprichosos, necesitan su sitio exacto. Remedios sabía de olivos, de huertos, de tierra. Había nacido en el pueblo, había visto crecer y morir varias generaciones de árboles. Sus consejos valían más que todos los estudios técnicos que había encargado Domingo. Entre ella y Evaristo, empecé a aprender los secretos de la tierra, dónde plantar para que el agua llegara bien a las raíces, cómo preparar el suelo para que los nutrientes se distribuyeran correctamente, cuándo podar, cuándo abonar, cuándo dejar descansar la tierra. El verano llegó con un calor feroz. Trabajábamos desde muy temprano por la mañana hasta mediodía. Luego, parábamos durante las horas centrales y seguíamos hasta que se ponía el sol. Yo estaba más morena de lo que había estado nunca, con arrugas nuevas alrededor de los ojos de entornarlos bajo el sol, pero también más fuerte, más ágil. Los cimientos de la casa estaban listos, la estructura empezaba a levantarse, los olivos pequeños habían echado raíces y comenzaban a crecer. El huerto que había plantado cerca del manantial daba ya las primeras lechugas y tomates. Una tarde, mientras regaba las plantas con la manguera conectada al manantial, sonó mi teléfono móvil. Era Héctor. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, te llamo porque el fin de semana que viene tengo que ir a Zaragoza a firmar unos papeles de la tienda. ¿Te parece bien si paso por ahí a verte? Tengo curiosidad por ver qué has hecho. Se me aceleró el corazón. Era la primera vez en meses que Héctor mostraba interés por mi nueva vida. La primera vez que me pedía permiso para venir, en lugar de anunciarme que venía. Claro, hijo. Será un placer enseñarte todo esto. Vale, llegaré sobre las 11 de la mañana del sábado. Esa semana trabajé con una energía renovada. Quería que el terreno estuviera perfecto para la visita de mi hijo. Quería demostrarle que no me había vuelto loca, que no estaba malgastando mi vida en una fantasía imposible. Quería que viera que su madre era capaz de construir algo hermoso con sus propias manos. El sábado me levanté antes del amanecer. Regué todas las plantas, barrí los senderos que habíamos hecho entre los olivos, recogí los tomates más bonitos del huerto. Remedios me había traído flores del campo para poner en jarrones improvisados hechos con latas de conservas, y Evaristo había trabajado hasta muy tarde el día anterior para dejar la obra de la casa lo más presentable posible. Héctor llegó puntual, en su BMW, que ahora brillaba aún más y que parecía completamente fuera de lugar en el camino de tierra del terreno. Se bajó del coche con cuidado, mirando dónde pisaba para no mancharse los zapatos. Llevaba ropa de fin de semana cara, pero seguía siendo ropa de ciudad. Pantalones de lino sin una arruga, camisa blanca impoluta, zapatos de piel que debían costar más que todo mi guardarropa junto. Vaya, mamá, dijo, mirando a su alrededor. Esto es grande. 8.000 metros cuadrados, le dije con orgullo. Ven, te enseño todo. Le llevé por el sendero principal que habíamos trazado entre los olivos jóvenes. Le expliqué el sistema de riego por goteo que habíamos instalado, alimentado por el manantial. Le enseñé el huerto, donde las plantas crecían exuberantes y verdes. Le mostré los cimientos de la casa, la orientación que habíamos elegido, las vistas que tendría desde el porche. Héctor escuchaba con educación, pero yo podía ver que no lo entendía. Para él, todo aquello eran gastos innecesarios, trabajo duro sin beneficios inmediatos. No veía la belleza de los olivos jóvenes meciéndose con la brisa. No entendía la satisfacción de comer tomates que habías plantado con tus propias manos. No comprendía la paz que se sentía al despertar cada mañana sabiendo que tenías un propósito, algo que crear, algo que cuidar. ¿Cuánto te está costando todo esto?, me preguntó cuando llegamos al lugar donde pensaba construir un pequeño invernadero. No mucho. Vendí algunas joyas que tenía guardadas, algunos muebles que no necesitaba, y Evaristo me cobra muy barato porque le gusta el proyecto. Pero mamá, ¿no sería más práctico vender todo esto y comprarte algo más cómodo? Un apartamento en la playa, por ejemplo, o un chalet en algún sitio bonito. Ahí estaba otra vez esa palabra, práctico, como sensato, como razonable, palabras que significaban vivir sin arriesgarse, sin soñar, sin crear nada nuevo. Héctor, le dije, parándome y mirándole a los ojos,
¿Ves aquellos olivos de allí? Señalé hacia los árboles viejos que habían sobrevivido al abandono, retorcidos pero fuertes, con troncos gruesos y hojas plateadas que brillaban al sol. Esos olivos llevan aquí más de 100 años. Los plantó el bisabuelo de tu padre. Dieron fruto durante décadas. Alimentaron a familias enteras. Sobrevivieron a sequías y heladas y guerras. Cuando tu padre murió, pensé que yo era como esos olivos viejos, que lo mejor de mi vida había pasado, que ya solo me quedaba resistir hasta que llegara mi hora. Mi hijo me miraba con una expresión que no sabía interpretar. Pero estos olivos nuevos, continué, caminando hacia los plantones que habíamos puesto en primavera. Estos me han enseñado algo diferente, que nunca es demasiado tarde para plantar algo nuevo, que si cuidas lo que plantas con amor y paciencia, puede crecer y dar fruto durante generaciones, que la vida no termina cuando pierdes lo que creías que era más importante. A veces, solo cambia de forma. Héctor se quedó callado durante un rato. Cogió una hoja de uno de los olivos jóvenes y la frotó entre sus dedos. Mamá, me dijo finalmente, yo no sé si entiendo todo esto, pero si te hace feliz, si es lo que quieres hacer, me parece bien. No era exactamente una bendición, pero tampoco era la oposición que había esperado. Era un reconocimiento de que yo tenía derecho a tomar mis propias decisiones, de que mi felicidad importaba, aunque él no la comprendiera. Comimos bajo la sombra de los álamos, cerca del manantial. Había preparado una tortilla con huevos de las gallinas de Remedios y una ensalada con tomates y lechugas de mi huerto, pan casero que me había traído mi vecina y aceite de oliva virgen extra de la cooperativa del pueblo. Está muy bueno, reconoció Héctor. Sabe diferente, sabe a esfuerzo, le dije, y a libertad y a esperanza. Miyako sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña, pero genuina. ¿Te veo bien, mamá? Diferente, pero bien. Más, no sé cómo decirlo, más tú misma. Esa tarde, cuando se marchó, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Y antes de subirse al coche, se giró y me dijo, llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Y enséñame fotos de cuando esté terminado todo. Me gustaría verlo. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeño apartamento de Épila, me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde la lectura del testamento, Héctor me había mirado como si fuera una persona completa, no solo su madre, como si fuera alguien con dreams propios, con proyectos interesantes, con una vida que valía la pena respetar. Y yo, por primera vez en meses, había hablado con mi hijo sin sentir que tenía que disculparme por existir, por necesitar cosas, por ocupar espacio en el mundo. Quizás las relaciones, como los olivos, también necesitan tiempo para echar raíces nuevas después de un trasplante. Quizás también necesitan paciencia, cuidado y la fe de que algo hermoso puede crecer, incluso donde antes solo había tierra árida. El otoño llegó pintando los álamos de dorado y llenando el aire del olor dulce de las uvas que maduraban en los viñedos cercanos. Para entonces, mi casita estaba casi terminada. Era pequeña, pero perfecta, exactamente como Domingo la había soñado. 2 habitaciones, una cocina amplia que se abría al salón, un baño con azulejos blancos y ese porche orientado al sur desde donde se veían las montañas de Moncayo, recortadas contra el cielo. Había tardado 6 meses en construirla, 6 meses de trabajo duro pero satisfactorio. Cada ladrillo, cada teja, cada azulejo había sido elegido por mí. Cada esquina reflejaba mis gustos, mis necesidades, mis sueños. Era la primera casa que había tenido que fuera verdaderamente mía, no heredada, no compartida por obligación, sino creada desde la nada con mis propias manos y mi propio corazón. Los olivos habían crecido más de lo esperado. Evaristo decía que era por la calidad de la tierra y la abundancia del agua del manantial, pero Remedios aseguraba que las plantas siempre crecían mejor cuando las cuidaba alguien que las amaba de verdad. Fuera por la razón que fuese, mi pequeño olivar empezaba a parecer un olivar de verdad, con hileras ordenadas de árboles jóvenes que se mecían con la brisa y que, según los expertos, empezarían a dar fruto dentro de 2 o 3 años. El huerto había sido mi gran éxito del verano. Había producido más verduras de las que podía comer yo sola, así que había empezado a vender el excedente
en el mercado de los miércoles en la plaza del pueblo. No era mucho dinero, pero era dinero ganado con el sudor de mi frente, dinero que sabía exactamente de dónde venía y qué me había costado conseguir. Una mañana de octubre, mientras regaba los últimos tomates de la temporada, vi un coche que subía por el camino de tierra hacia mi terreno. No era el BMW de Héctor, sino un todoterreno blanco que no reconocía. Se bajó un hombre mayor, bien vestido, pero de manera informal, con aspecto de persona acostumbrada al campo. ¿Es usted la señora Varela?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí, soy Ángela. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Fernando Alcalde. Soy ingeniero agrónomo y trabajo para el gobierno de Aragón. Vengo porque hemos recibido una solicitud muy interesante relacionada con su propiedad. Mi corazón se aceleró. ¿Habría hecho algo mal? ¿Habría construido sin los permisos adecuados? ¿Me habrían denunciado por algo? No se preocupe, añadió rápidamente, viendo mi expresión. No es nada malo. Al contrario, ¿podríamos hablar un momento? Le invité a sentarse en el porche, donde tenía una mesita y unas sillas de madera que había comprado en un mercadillo de antigüedades. Le ofrecí café y agua fresca del manantial. Señora Varela, empezó. ¿Sabía usted que su terreno está situado en una zona de especial interés ecológico? No, no lo sabía. ¿Qué significa eso? Significa que esta área ha sido identificada como uno de los últimos reductos de agricultura tradicional sostenible de la comarca. El manantial que tienen aquí es de una pureza excepcional y la tierra conserva unas características que se han perdido en la mayoría de explotaciones modernas. No entendía muy bien a dónde quería llegar, pero seguí escuchando. Hemos estado estudiando la posibilidad de crear una reserva de biodiversidad agrícola en esta zona, y su propiedad sería la pieza central del proyecto. Además, continuó, mirando hacia los olivos jóvenes, vemos que está desarrollando exactamente el tipo de cultivo ecológico que queremos promover. ¿Cultivo ecológico? Yo solo estoy plantando olivos como lo hacían antes. Exacto, sin pesticidas químicos, sin fertilizantes artificiales, respetando los ciclos naturales, usando métodos tradicionales. Es lo que llamamos agricultura ecológica certificada. Y hay mucha demanda para productos con esa certificación. Fernando me explicó que el gobierno regional tenía un programa para apoyar iniciativas de agricultura sostenible. Si yo estaba interesada, podrían ayudarme a obtener las certificaciones necesarias, darme subvenciones para mejorar las instalaciones y hasta garantizarme la compra de mi cosecha a precios premium durante los primeros 5 años. ¿Y qué tendría que hacer yo?, pregunté todavía sin creérmelo del todo. Seguir haciendo exactamente lo que está haciendo. Mantener los métodos tradicionales, cuidar el medio ambiente, producir de forma sostenible. Y si está dispuesta, convertir su explotación en un centro de demostración donde otros agricultores puedan venir a aprender estas técnicas. Me quedé sin palabras. Lo que había empezado como el sueño de una viuda de 60 años, resultaba que era exactamente lo que necesitaba la región para preservar sus tradiciones agrícolas y promover un futuro más sostenible. ¿Puedo pensármelo?, le pregunté. Por supuesto. Aquí tiene mi tarjeta, pero no se demore mucho, porque estamos preparando los presupuestos para el año que viene, y me gustaría incluir su proyecto. Esa noche llamé a Héctor. Necesitaba contarle lo que había pasado, pero también necesitaba escuchar su opinión. Durante estos meses habíamos hablado por teléfono cada semana, y poco a poco nuestras conversaciones se habían vuelto más cálidas, más genuinas. ¿En serio, mamá? ¿El gobierno quiere convertir tu terreno en una especie de centro de demostración? Eso parece. Y además pagaría muy bien por los productos que saque de aquí. ¿Cuánto muy bien? Le expliqué los números que me había dado Fernando. Héctor silbó al otro lado del teléfono. Mamá, eso es mucho dinero. Si se confirma, podrías estar ganando más que cuando teníais la tienda, más que muchos sueldos de la ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿Deberías hacerlo? Hubo una pausa. Luego la voz de mi hijo, más cálida de lo que la había oído en años. Mamá, creo que deberías hacer lo que te haga feliz, pero si me pides mi opinión como consultor, diría que es una oportunidad increíble. Estás haciendo algo que te gusta, que es bueno para el medio ambiente, que preserva las tradiciones familiares y encima puede ser muy rentable. Es lo que llamaríamos un modelo de negocio perfecto. ¿De verdad lo piensas? De verdad. Y mamá, estoy orgulloso de ti.
No te lo había dicho antes, pero lo estoy. Has cogido lo que parecía el peor regalo posible y lo has convertido en algo increíble. Cuando colgué el teléfono, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, de satisfacción, de una felicidad que no había sentido desde hacía mucho tiempo. A la semana siguiente llamé a Fernando y le dije que sí, que quería formar parte del programa, que quería convertir mi pequeño olivar en un ejemplo de lo que se podía hacer con amor, paciencia y respeto por la tierra. Los meses siguientes fueron intensos. Vinieron técnicos a estudiar el suelo, el agua, las plantas, instalaron paneles solares para el sistema de riego, construyeron un pequeño almacén donde guardar las herramientas y procesar los productos. Me apunté a cursos de agricultura ecológica, de contabilidad rural, de gestión de pequeñas empresas. Por primera vez en mi vida, a los 60 años, estaba estudiando cosas que me apasionaban realmente, no por obligación, no para complacer a nadie, sino porque quería aprender, porque cada cosa nueva que descubría sobre la tierra y las plantas me emocionaba como a una niña con un juguete nuevo. La primavera siguiente trajo la primera sorpresa importante. Algunos de los olivos que habíamos plantado el año anterior florecieron por primera vez. No era normal que fructificaran tan pronto, pero Evaristo decía que era por la calidad excepcional de la tierra y el cuidado que les había dado. Van a ser aceitunas pequeñitas, me explicó, pero van a ser las aceitunas más mimadas de toda Aragón. Y tenía razón. Cuando llegó el momento de la cosecha, en noviembre, recogimos apenas 5 kilos de aceitunas, una cantidad ridícula para un olivar comercial, pero para mí eran los 5 kilos más preciosos del mundo. Las llevé a la almazara cooperativa del pueblo, donde las prensaron por separado de las demás. El aceite que salió apenas llenó 2 botellas de medio litro, pero cuando lo probé, supe que había valido la pena cada gota de sudor que había derramado en esa tierra. Era un aceite dorado, con un sabor intenso pero suave, con ese toque ligeramente amargo y picante que tienen los aceites de máxima calidad. El maestro de la almazara, un hombre mayor que llevaba 40 años haciendo aceite, lo probó y se quedó callado durante un largo rato. Señora Ángela, me dijo finalmente, este aceite es excepcional. No he probado nada igual en años. Guardé una de las botellas para mí y la otra se la mandé a Héctor por mensajería, junto con una carta. Querido hijo, esta botella contiene las primeras aceitunas de los olivos que planté el año pasado. Es aceite de oliva virgen extra ecológico, hecho con métodos tradicionales, sin químicos, con agua de manantial y mucho amor. Pero es mucho más que eso. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Es la demostración de que tu padre sabía exactamente lo que hacía cuando me dejó este terreno. Es el resultado de un año de trabajo duro, de noches preocupándome por si llovería lo suficiente, de madrugadas regando cuando hacía demasiado calor. Es, sobre todo, la primera cosecha de mi nueva vida, una vida que creí que había terminado cuando murió tu padre, pero que en realidad estaba esperando a comenzar. Te quiero mucho y espero que cuando pruebes este aceite entiendas un poco mejor por qué necesitaba hacer todo esto. Tu madre, que por fin es feliz. Héctor me llamó 3 días después. Su voz sonaba diferente, más suave, más cercana. Mamá, he probado el aceite. Es increíble. No sabía que algo hecho en casa pudiera tener esa calidad. ¿A que sí? El maestro de la almazara dice que el año que viene, cuando los olivos estén más desarrollados, podré sacar aceite suficiente para venderlo. Mamá, quería decirte algo. Estos meses, viendo lo que has hecho, cómo has cambiado, he entendido cosas que antes no entendía. ¿Qué cosas, hijo? Cuando papá murió y leímos el testamento, pensé que te había dado muy poco. Pensé que era injusto que yo me llevara tanto dinero y tú solo un terreno vacío. Pero ahora veo que él sabía exactamente lo que hacía. Sabía que el dinero me serviría para seguir la vida que ya tenía, pero que a ti te hacía falta algo completamente diferente. Héctor hizo una pausa y cuando siguió hablando, su voz temblaba ligeramente. Te hacía falta la oportunidad de descubrir quién eras en realidad. Te hacía falta tiempo para ti, espacio para crear algo tuyo, libertad para elegir tu propio camino. Y ese terreno te ha dado todo eso. Héctor, no, déjame terminar. He estado pensando mucho en esto.
Durante años, desde que me fui a estudiar, he dado por hecho que tu vida giraba alrededor mía, que tu único propósito era ser mi madre, cuidarme, preocuparte por mí, y cuando papá murió, supuse que lo único que querías era que yo te cuidara a ti. Hijo, no tienes que... sí tengo que decírtelo, porque me equivoqué. Tú no necesitabas que te cuidaran, necesitabas que te respetaran, que respetáramos tu capacidad de tomar decisiones, de crear cosas, de ser una persona completa por ti misma. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta de que la mujer que me crió no era solo mi madre. Era una persona extraordinaria con sueños propios, con capacidades increíbles, con derecho a su propia felicidad. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. Héctor empezó a visitarme más a menudo, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba viniendo al terreno. Le gustaba ayudarme con la cosecha, probar las verduras del huerto, pasear entre los olivos que crecían fuertes y sanos. Trajo amigos de Madrid, compañeros de trabajo a los que les contaba orgulloso lo que había conseguido su madre. Algunos incluso me preguntaron si podrían comprar aceite cuando tuviera producción suficiente. El segundo año, la cosecha fue 10 veces mayor. Recogimos 50 kilos de aceitunas que produjeron 12 litros de aceite de calidad excepcional. Fernando, el ingeniero del gobierno, vino para la presentación oficial del Centro de Demostración de Agricultura Ecológica y trajo periodistas de revistas especializadas que escribieron artículos sobre mi proyecto. La señora Varela ha conseguido en 2 años lo que muchas explotaciones no logran en décadas. Escribió una de las revistas. Su olivar es un ejemplo perfecto de cómo la agricultura tradicional puede ser más rentable y sostenible que los métodos industriales. Empecé a recibir visitas de otros agricultores que querían aprender mis técnicas. Venían estudiantes de ingenierías agrícolas para hacer prácticas. El terreno se llenó de vida, de gente interesada en aprender, de proyectos nuevos. El gobierno regional me propuso ampliar el centro, construir aulas donde dar charlas, plantar más variedades de árboles frutales para diversificar la producción. Me ofrecían financiación completa y un sueldo como directora técnica del proyecto. A los 62 años, me había convertido en empresaria, profesora y referente en agricultura sostenible, cosas que jamás habría imaginado que podría ser cuando era la viuda triste que atendía una tienda de barrio en Zaragoza. Una tarde de abril, casi 3 años después de la lectura del testamento, estaba podando los olivos cuando llegó Héctor con una sorpresa. Traía a una mujer joven, morena, con una sonrisa luminosa y ojos inteligentes. Mamá, te presento a Clara. Clara, esta es mi madre, la famosa olivarera de Épila. Clara resultó ser ingeniera ambiental. Trabajaba en una ONG que promovía la agricultura sostenible en países en desarrollo. Había oído hablar de mi proyecto y había pedido a Héctor que la trajera para conocerme. Su trabajo aquí es exactamente lo que intentamos replicar en otros lugares, me dijo. ¿Le importaría que trajera un equipo de documentalistas para grabar algunas de sus técnicas? Queremos hacer un documental sobre iniciativas como la suya. Mientras cenábamos en el porche, bajo las estrellas que brillaban en un cielo limpio como nunca había visto en la ciudad, Clara me preguntó, ¿no echa de menos la vida de antes? ¿La comodidad de la ciudad? ¿La tranquilidad de no tener tantas responsabilidades? Miré a mi alrededor. Los olivos susurraban con la brisa nocturna. El manantial cantaba su canción eterna entre los álamos. En el huerto las plantas crecían silenciosas pero constantes, preparándose para dar fruto. Todo olía a tierra húmeda, a flores de almendro, a futuro. ¿Sabe qué echo de menos? Le dije. Echo de menos no haber hecho esto antes. Echo de menos los años que perdí pensando que mi vida había terminado cuando murió mi marido. Echo de menos el tiempo que perdí esperando que otros me dieran permiso para ser feliz. Héctor me cogió la mano. Mamá, nunca es tarde para empezar. No, le contesté apretando sus dedos, pero tampoco es pronto para agradecer. Esa noche, después de que se marcharan, me quedé sola en el porche mirando las estrellas. En mi mano tenía la carta de Domingo, que ahora releía de vez en cuando no con tristeza, sino con gratitud. Mi marido había tenido razón. El terreno no era un regalo de consolación, era el regalo más grande que podía hacerme, la libertad de descubrir quién era yo realmente cuando nadie más me estaba definiendo.
Había empezado con un terreno vacío y un corazón roto. 3 años después tenía un olivar próspero, una casa perfecta, un proyecto que ayudaba a otras personas. Y lo más importante, tenía una vida que era completamente mía. El hijo que una vez me había dicho que mi parte era suficiente ahora me pedía consejos sobre sus inversiones, presumía de mí ante sus amigos y traía a casa a la mujer que quería que fuera su esposa para que conociera a la mujer extraordinaria que había resultado ser su madre. Porque al final, eso era lo que había aprendido en estos años, que ser suficiente no significaba conformarse con menos, significaba reconocer que ya tenía todo lo que necesitaba para ser feliz: el terreno, las herramientas, las fuerzas, la inteligencia, el valor. Solo me había faltado la oportunidad de descubrirlo, y esa oportunidad, disfrazada de terreno vacío, había sido el último y más perfecto regalo de amor de Domingo. Bajo las estrellas de Épila, rodeada por el susurro de mis olivos y el murmullo del manantial que nunca se secaba, sonreí pensando en todo lo que había crecido, donde antes solo había tierra árida. Y pensé que quizás esa era la lección más importante de todas, que nunca sabemos lo que podemos llegar a ser hasta que nos dan la oportunidad de empezar de nuevo. Mi parte no era suficiente, era perfecta. 5 años después de aquel día gris en la notaría, me desperté con el canto de los pájaros que anidaban en mis olivos y el aroma del azahar que flotaba desde los naranjos que había plantado el año anterior. Era un amanecer de mayo, y desde la ventana de mi dormitorio podía ver todo mi mundo: los olivos adultos cargados de fruto, el huerto rebosante de vida, el invernadero donde cultivaba plantas aromáticas que vendía a los mejores restaurantes de Zaragoza, y más allá, los campos donde otros agricultores habían empezado a imitar mis métodos. A los 65 años, me había convertido en algo que jamás habría imaginado: una mujer de negocios exitosa, una maestra respetada y, lo más importante, una persona completamente en paz consigo misma. El Centro de Demostración de Agricultura Ecológica había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Recibíamos visitantes de toda España y varios países europeos. Había escrito un libro sobre agricultura sostenible que se había convertido en manual de estudio en varias universidades. Daba conferencias, participaba en congresos, asesoraba a organizaciones internacionales. Pero esa mañana de mayo no estaba pensando en conferencias ni en visitantes ilustres. Estaba pensando en la llamada que había recibido la noche anterior de Héctor. «Mamá, Clara y yo tenemos algo que contarte. ¿Podemos ir este fin de semana?» Su voz sonaba diferente, emocionada, nerviosa. Era la misma voz que había tenido cuando era niño y había hecho algo maravilloso en el colegio que no podía esperar a enseñarme. Se habían casado el año anterior en una ceremonia sencilla en la pequeña ermita de Épila. Yo había preparado el banquete en mi terreno, con productos de mi huerto y aceite de mis olivos. Había sido una boda perfecta, íntima, auténtica, llena de amor verdadero. Desde entonces, Clara había empezado a pasar temporadas largas conmigo, aprendiendo técnicas de cultivo que luego aplicaba en sus proyectos internacionales. Se había convertido en la hija que nunca tuve, y yo en la suegra que había soñado ser: alguien que apoyaba sin interferir, que aconsejaba cuando se lo pedían, que amaba sin condiciones. Llegaron el sábado por la mañana, en el mismo BMW que Héctor había tenido desde hacía años, pero que ahora compartía con su esposa. Cuando se bajaron del coche, vi inmediatamente lo que habían venido a contarme. Clara tenía esa manera especial de caminar de las mujeres embarazadas en los primeros meses, esa sonrisa misteriosa que no pueden ocultar por mucho que lo intenten. «¡Abuela!», gritó Héctor antes incluso de llegar al porche. «¿Vas a ser abuela?». Me eché a llorar. Lloré de alegría, de emoción, de la felicidad inmensa de saber que la familia iba a crecer, que habría una nueva generación que conocería este lugar desde pequeña, que aprendería a amar la tierra como yo había aprendido a amarla. «¿Para cuándo?», pregunté entre lágrimas, abrazando a Clara con cuidado. «Para noviembre», me contestó. «Justo cuando hagas la cosecha de aceitunas. Será un bebé de temporada de aceite». Nos sentamos en el porche, bajo la sombra de la parra que había crecido hasta convertirse en un dosel verde que protegía del sol. Clara me contó que llevaban meses intentándolo,
que habían decidido que querían que sus hijos crecieran conociendo a su abuela, conociendo este lugar mágico donde había renacido toda la familia. «Queremos pedirte algo», me dijo Héctor. «Queremos que seas más que la abuela. Queremos que seas la madrina, la profesora, la que le enseñe a amar la tierra como tú nos has enseñado a nosotros». «¿Nosotros?» «Sí, mamá. A mí también me has enseñado. Estos años, viendo lo que has conseguido, he aprendido cosas que jamás me enseñaron en la Universidad de Empresariales. He aprendido que el éxito verdadero no se mide solo en dineros. He aprendido que el trabajo que amas no se siente como trabajo. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo». Clara asintió. «Héctor ha cambiado mucho desde que empecé a conocerla a usted, Ángela. Ahora entiende el valor de las cosas sencillas, la importancia de crear algo duradero. Por eso hemos decidido mudarnos». «¿Mudarse? ¿A dónde?» «Aquí», dijo Héctor. «A Épila. He pedido el traslado a la oficina de Zaragoza de mi empresa. Clara puede hacer su trabajo desde aquí. Queremos que nuestro hijo crezca en el campo, rodeado de naturaleza, conociendo a sus vecinos, aprendiendo de su abuela». Se me paró el corazón. Durante estos años había soñado con tener a mi familia más cerca, pero nunca me había atrevido a pedirlo. Sabía que Héctor tenía su vida en Madrid, su carrera, sus ambiciones urbanas. ¿Estáis seguros? Madrid es una ciudad con muchas más oportunidades. «Mamá», me interrumpió Héctor, «las oportunidades no están en las ciudades. Las oportunidades están donde uno puede ser feliz, donde puede crear algo significativo, donde puede vivir de acuerdo a sus valores. Tú me has enseñado eso». Resultó que ya lo habían planeado todo. Habían comprado una casa en el pueblo, una de esas casas antiguas de piedra, con patio interior que se habían quedado vacías cuando los jóvenes se marcharon a las postales ciudades. La estaban reformando para convertirla en un hogar moderno, pero respetuoso con la arquitectura tradicional. «Queremos estar cerca», me explicó Clara, «pero no demasiado cerca. Queremos que tenga su espacio, su independencia, pero también queremos que forme parte de la vida cotidiana de nuestro hijo». Durante los meses siguientes, mientras el bebé crecía en el vientre de Clara y la casa se reformaba piedra a piedra, yo preparé un regalo especial. En la parte más bonita del terreno, cerca del manantial, pero no demasiado lejos de mi casa, planté un pequeño olivar nuevo. 5 olivos jóvenes, uno por cada año que llevaba viviendo allí, dispuestos en círculo alrededor de un espacio donde algún día podría jugar mi nieto. «Es su olivar», le expliqué a Clara cuando le enseñé el proyecto. «Cuando tenga edad suficiente, le enseñaré a cuidarlos. Será responsable de regarlos, de podarlos, de recoger sus aceitunas. Y cuando sea mayor, el aceite que produzcan estos olivos será suyo». La idea le encantó. Empezamos a llamarlo el olivar del bebé. Y cada vez que Clara se sentía cansada o con náuseas matutinas, íbamos allí a sentarnos entre los árboles jóvenes a hablar del futuro. En septiembre llegó Remedios con una noticia que me llenó de orgullo. A los 75 años, mi querida vecina había decidido convertir su huerto en una explotación ecológica oficial, siguiendo mis métodos. «Si una mujer de 60 años puede conseguir todo esto», me dijo con una sonrisa traviesa, «una de 75 también puede intentarlo». No era la única. Durante estos años, varios agricultores de la comarca habían empezado a adoptar técnicas sostenibles. Se había creado una cooperativa de productores ecológicos con sede en Épila, que comercializaba productos de toda la zona bajo una marca común. Yo era la presidenta honoraria y nuestro aceite se vendía en tiendas gourmet de toda España. Lo que había empezado como el terreno abandonado de una viuda se había convertido en el corazón de un movimiento que estaba transformando la agricultura de toda la región. Noviembre llegó con los colores dorados del otoño y 2 acontecimientos que marcaron mi vida para siempre. El día 15, bajo un sol suave, de final de temporada, recogimos la mejor cosecha de aceitunas que había tenido nunca. Los árboles estaban cargados de fruto, gordos y brillantes, perfectos para hacer el aceite más puro. Y el día 20, Clara dio a luz a una niña. Se llamó Esperanza, como yo había sugerido tímidamente cuando me preguntaron por nombres. Esperanza Varela, como su bisabuelo. Esperanza, como lo que había encontrado yo en aquel terreno que parecía vacío. Cuando me pusieron a mi nieta en brazos por primera vez, en el hospital de Zaragoza, pensé en Domingo.
Pensé en cómo habría disfrutado este momento, cómo habría llorado de alegría al ver que su plan había funcionado mejor de lo que jamás había soñado. No solo me había dado libertad y una nueva vida, me había dado la oportunidad de crear un legado que duraría generaciones. La primera vez que traje a Esperanza al terreno, tenía 2 meses. Era un día soleado de enero, y la llevé hasta el olivar del bebé para presentárselo a sus árboles. «Estos son tuyos», le susurré mientras ella dormía en mis brazos. «Van a crecer contigo, y tú vas a crecer con ellos. Van a enseñarte que las cosas buenas requieren tiempo y paciencia. Van a enseñarte que lo que plantas con amor siempre da fruto». Héctor y Clara se habían mudado definitivamente a Épila después del nacimiento. La casa estaba preciosa, con ese equilibrio perfecto entre lo moderno y lo tradicional. Héctor trabajaba desde casa la mayor parte de los días, y Clara había montado una oficina en el piso de arriba, desde donde coordinaba proyectos de desarrollo sostenible en 4 países diferentes. Los domingos comíamos todos juntos en mi porche. Yo cocinaba con verduras del huerto, aceite de mis olivos, hierbas aromáticas del invernadero. Clara traía postres que había aprendido a Bauster siguiendo recetas de remedios. Héctor se ocupaba de lavar los platos mientras yo mecía a Esperanza y le cantaba las mismas nanas que le había cantado a él 40 años atrás. Un domingo de primavera, mientras la niña dormía la siesta en su cuna bajo la sombra de la parra, Héctor y Clara me hicieron otra propuesta. «Mamá, hemos estado pensando», empezó Clara, «y creemos que deberías escribir otro libro. Ya escribí uno, y no sé si tengo mucho más que contar». «Sí que tienes», insistió Héctor. «Tienes que contar tu historia, no la historia técnica de la agricultura, tu historia personal. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has cambiado?» «¿Mi historia? ¿A quién le va a interesar la historia de una viuda de pueblo que se hizo olivarera?» «A mucha gente», me aseguró Clara. «A todas las mujeres que piensan que su vida ha terminado cuando enviudan. A todas las personas que creen que son demasiado mayores para empezar algo nuevo. A todos los que han recibido algo que parecía poco valioso y no saben qué hacer con ello». La idea me rondó durante semanas. Una noche, mientras caminaba entre mis olivos bajo las estrellas, empecé a pensar en todo lo que había vivido desde aquel día terrible en la notaría. Pensé en la mujer que había sido entonces, rota y perdida, creyendo que lo mejor de su vida había quedado atrás. Y pensé en la mujer que era ahora, fuerte, independiente, realizada, rodeada del amor de su familia y el respeto de su comunidad. Decidí escribir el libro. Lo titulé «Tu parte es suficiente. Cómo un terreno vacío me enseñó a vivir de nuevo». Tardé 1 año en terminarlo, escribiendo por las tardes después del trabajo en el campo, recordando cada detalle de aquellos primeros meses difíciles, de los descubrimientos, de las lecciones aprendidas. Cuando se publicó se convirtió en un éxito inesperado, no solo entre agricultores o especialistas en desarrollo rural, sino entre todo tipo de personas que se sintieron identificadas con la historia de una mujer que había encontrado la fuerza para reinventarse cuando menos lo esperaba. Recibí cartas de lectores de toda España y varios países de América Latina, mujeres viudas que habían decidido empezar estudios universitarios a los 60 años, hombres jubilados que habían montado pequeños negocios rurales, jóvenes que habían abandonado las ciudades para volver al campo de sus abuelos. «De su historia me ha dado esperanza», escribía una mujer de Sevilla. «Creía que mi vida había terminado cuando murió mi marido, pero usted me ha enseñado que quizás estaba equivocada. Gracias por demostrar que nunca es tarde para plantar árboles», me escribía un hombre de México que había empezado un huerto comunitario en su barrio. El día que Esperanza cumplió 2 años, organizamos una fiesta en el terreno. Vinieron todos los vecinos del pueblo, algunos de los agricultores de la cooperativa, Fernando y otros técnicos del gobierno regional, incluso algunos de los lectores del libro que vivían cerca y habían pedido conocerme. La niña correteaba entre los invitados con esa energía imparable de los niños pequeños, parándose de vez en cuando en el olivar del bebé a abrazar sus árboles, que ya empezaban a tener un tamaño respetable. Al atardecer, cuando los invitados se habían marchado y solo quedábamos la familia, me senté en el porche con Esperanza en el regazo. Señalé hacia los olivos grandes, los que habían dado la cosecha de ese año. «¿Ves esos árboles, pequeña? Los planté cuando tenía 60 años. Todo el mundo pensaba que estaba loca,
que era demasiado mayor para empezar algo así. Pero mira lo grandes que son ahora. Mira cuántas aceitunas dan. La niña no entendía las palabras, pero sí entendía el amor en mi voz. Se acurrucó contra mi pecho y señaló también hacia los árboles, imitándome. Cuando seas mayor, le susurré, te contaré la historia completa. Te contaré cómo el abuelo Domingo, aunque ya no está con nosotros, nos regaló todo esto. Te contaré cómo a veces los regalos más valiosos no parecen valiosos al principio. Te contaré cómo tu papá aprendió que el amor se demuestra respetando los sueños de las personas, no controlándolos. Héctor y Clara se acercaron y se sentaron a mi lado. Los cuatro nos quedamos allí en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Héctor de repente. ¿Qué? Que cuando papá escribió aquel testamento, probablemente pensó que te estaba dejando un retiro tranquilo, un lugar bonito donde pasar tus últimos años en paz, pero en realidad te estaba dando la oportunidad de vivir los mejores años de tu vida. Tenía razón. Los últimos 5 años habían sido los más plenos, los más emocionantes, los más satisfactorios de toda mi existencia. Había descubierto talentos que no sabía que tenía. Había construido una reputación profesional que jamás había ambicionado. Había encontrado una felicidad que ni siquiera sabía que existía. Tu parte es suficiente, murmuré, repitiendo las palabras que una vez me habían dolido tanto. ¿Qué dices, mamá? Eso fue lo que me dijiste aquel día, después del testamento, que mi parte era suficiente. Y tenías razón, pero no de la manera que tú pensabas entonces. ¿A qué te refieres? Mi parte no era suficiente porque fuera poco. Era suficiente porque era exactamente lo que necesitaba para ser feliz. Era suficiente porque era perfecta para mí, aunque yo no lo supiera todavía. Clara sonrió y me apretó la mano. Es una lección preciosa para Esperanza, que el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por lo que podemos hacer con ellas. Esa noche, después de que se hubieran ido a su casa y yo me hubiera quedado sola, con el silencio perfecto del campo, salí una vez más a caminar entre mis olivos. Era algo que hacía a menudo, especialmente en los momentos importantes de mi vida. Caminar entre los árboles me ayudaba a pensar, a poner en perspectiva lo que había vivido. Los olivos habían crecido tanto que ya no necesitaban los tutores que les había puesto cuando eran pequeños. Eran fuertes, independientes, capaces de sostenerse solos y de dar fruto abundante. Como yo, pensé, como todos nosotros, cuando nos dan la oportunidad de echar raíces donde necesitamos echarlas. Me detuve junto al manantial, donde el agua seguía brotando cristalina después de todos estos años. Saqué del bolsillo la sortija de la abuela de Domingo, que ahora llevaba siempre conmigo. Los diamantes pequeños brillaron bajo la luz de la luna llena. Gracias, susurré hacia el cielo estrellado. Gracias por el terreno vacío. Gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por enseñarme que el final de una historia puede ser el principio de otra mucho mejor. Y allí, rodeada por el susurro de mis árboles y el canto eterno del agua, entendí la última lección que me quedaba por aprender, que la herencia más valiosa que podemos dejar no son casas, ni dinero, ni propiedades, son las oportunidades que creamos para que otros descubran lo extraordinarios que pueden llegar a ser. Domingo me había dado esa oportunidad a mí. Yo se la había dado a Héctor, enseñándole a valorar cosas diferentes. Clara se la daría a Esperanza, criándola en un lugar donde pudiera crecer libre y conectada con la tierra. Y Esperanza, algún día, se la daría a sus propios hijos, en formas que aún no podíamos imaginar, porque esa es la magia de los olivares, que cada generación planta árboles que disfrutarán las siguientes, que cada acto de fe en el futuro se convierte en el regalo más precioso que podemos hacer a quienes vendrán después de nosotros. Mi parte había sido suficiente, más que suficiente. Había sido la semilla de todo lo hermoso que había crecido después. Y lo mejor de todo era que la historia seguía escribiéndose, temporada tras temporada, cosecha tras cosecha, generación tras generación, como debe ser, como Domingo sabía que sería, como yo ahora sabía que sería siempre,